Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, les recuerdo que agosto es el mes de lente de contacto en la óptica Stella Ginchuk. Hay 25% de descuento en lentes de contacto y en los lentes cosméticos de contacto 50% de descuento. Todas las marcas, blandas descartables, blandas de uso prolongado, blandas cosméticas, lentes gas permeable y además, por supuesto, como siempre, el mejor asesoramiento. Si estás pensando o precisando lentes de contacto, sabes por dónde pasar. Cualquiera de las 7 sucursales de la óptica Stella Ginchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este abiertas durante todo el año. Vero, habías puesto un punto en el bloque anterior. El tema del presupuesto que yo comparto claramente. Por supuesto que faltó voluntad política, faltó decisión al respecto y las leyes que se aprobaron también fueron muchas veces, de algún modo, por presiones. El premio Consuelo, sí. Sí, premio Consuelo y por presiones porque estuvieron unos cuantos años en el Parlamento durmiendo varios proyectos claves. Pero es parte del mismo problema. Es parte de no entender que no se trata de un lobby ni de una sensibilidad especial. Se trata de una lucha. Vamos a dar por buenas las palabras de Gucci respecto a lo que Martínez le dijo sobre Goyeneche. Es ingobernable. Las mujeres no se tienen que gobernar. Las mujeres no son países. Las mujeres tienen sus propias, y más en política, tienen su propia voz. A mí me puede gustar más Goyeneche, me puede gustar menos, pero le asiste todo el derecho de salir a decir lo que tenga ganas de decir. Bueno, pero las luchas no tienen también que guardar una forma, no tenían, le preguntábamos a nuestro invitado, ¿no habría habido un camino que resguardara más, no tanto al Gucci, más a Martínez, ¿no? Que otra cosa, que fuera en privado, que tanto Dicanda como Goyeneche conversaran con Martínez para disuadirlo de la idea y darle las razones? A ver, primero, eso depende de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Las prioridades son meramente electorales o las prioridades son mantener ciertos principios? ¿Qué nos importa más? ¿Mantener determinados principios, hacerlos públicos y dar la lucha públicamente o cuidar los votos? Creo que es una decisión que cada uno sabrá si las toma. Es muy interesante el punto en el que estamos llegando, porque me parece que ahí está una de las claves, unido a lo que decía Virginia, en cuanto a cómo se ha ido construyendo cómo ha ido modificando, mejor dicho, ese conjunto de creencias y valores sobre los cuales se vertebra un partido político. Me dejó pensando eso, porque es cierto, uno que va recorrido un poquito más de camino en la vida, ¿no? Yo pensaba, es una gran verdad, y quizás una persona como Daniel Martínez, que es más de nuestra generación, digamos, que ha vivido esa transición, va llegando tarde, como tanta generación. Yo creo que no hemos internalizado, y asumo yo en primer lugar, porque me parece que estamos haciendo un debate donde cada uno da su punto de vista, que estamos en una época de transición donde ciertos conceptos van perdiendo vigencia y fuerza. Esa expresión fulana es ingobernable. Sería imposible decir públicamente. ¿A quién se le ocurre que un candidato puede decir públicamente fulana es ingobernable? Jamás se diría. Tener una conversación privada es un concepto que uno, digamos, manejándolo en cierto sentido puede explicar que, bueno, no podemos, es autónoma políticamente. Ahí está, una cosa así. Bueno, pero hay expresiones que públicamente no se pueden decir. ¿Y dónde está, me parece a mí, y la clave es, cuál es el meollo de esa transición? ¿Cuál es el meollo de ese cambio que se ha ido procesando a lo largo de estas generaciones? Y es que ciertas cuestiones del ámbito privado han pasado al ámbito público. Y esto es una cosa que cuesta procesar. Asuntos que antes eran lo que se llama violencia doméstica o violencia general, eran cuestiones que estaban reservadas al ámbito doméstico. ¿Y cuántos hay de la vieja guarda en el Parlamento cuya vida privada nadie conoce, no? Y había un consenso, en todo el sistema político que las cosas de la vida privada de los políticos no se manejaban. Había un consenso, bien o mal había un consenso. Ese consenso ha ido cambiando. Pongo otro ejemplo. ¿Y eso es bueno o malo? Es una realidad. ¿Pero buena o mala? Yo creo que es un cambio positivo. Yo creo que es un cambio positivo. Y pongo otro ejemplo para deslindarlo de esto para que se vea todavía más claramente este tema. Hace 40 o 50 años, una persona que tuviera una preferencia sexual contraria a la mayoritaria, digamos así, para no molestar a nadie, difícilmente haría una gran, y lo asumiera públicamente, difícilmente haría una gran carrera política, difícilmente. Hoy, en otros países, hay candidatos incluso hasta la presidencia o alcalde que asumen públicamente, sin ningún tipo de prejuicio, porque lo sienten así, una preferencia sexual que puede ser minoritaria, pero que antes no se asumía o tenía mucho riesgo de asumir. Por esto quiero decir, y eso también forma parte de la vida privada.
Y eso también forma parte de la vida privada. Porque cada uno es libre de elegir la preferencia sexual que quiera, de irse a la cama con quien quiera, respetando, en fin, ciertos parámetros, con menores de edad, etc. Entonces, ¿hay un cambio? Sí hay un cambio. Y ese cambio es que ciertas esferas de la vida privada de las personas han ocupado un lugar público. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Es que están conviviendo generaciones que tienen distintas miradas y distinto abordaje del tema. Todos estamos sensibilizados del tema, todos estamos sensibilizados, pero no tenemos el mismo abordaje. Y yo creo que políticamente el abordaje es muy importante. El escándalo que se ha hecho revela una falta de madurez. El escándalo que se hizo de esto, que no está a la altura, la magnitud del escándalo no está a la altura del tema político que estamos discutiendo. ¿Quién lo convirtió en escándalo? Bueno, el mal manejo del tema. Justamente el mal manejo del tema, porque las personas más jóvenes no podrían, y yo creo que no pueden, y respeto que lo hayan hecho, cada uno hace lo que le parece, pero en un ámbito político donde hay ciertos temas que hay que manejarlos con cautela, con seriedad, que se comprometen nombres, prestigios y carreras de otras personas, por ejemplo, acá estaban perjudicando a Martínez. ¿No se dieron cuenta que le estaban haciendo un incendio al candidato a la presidencia? Bueno, por eso yo pregunto si las luchas ameritan igual, tienen licencia para ir por arriba de otros códigos también. Pero si estás en política, a ver, si estás en periodismo, tenés ciertos criterios, si estás en política tenés otros. ¿Es una cuestión de forma o de sustancia? Creo que lo que está planteando es forma. No, pero es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta entre los principios y las conveniencias. Dialogan perfectamente. Algunos hacen más hincapié en los principios, otros en la... Es la historia de la humanidad, los principios y cómo me conviene a mí llegar a aplicarlos. Por lo tanto, ese es un debate precioso desde esa perspectiva. Igual quiero decir algo, la política, hay que cuidar a la política, muchachos, tenemos que reivindicar la política. Ojo con la locurita de que tenés 7 minutos de fama y ponemos famosos en la política. Esta es una tendencia muy desarrollada en otras partes. En Uruguay no hasta esta elección, donde veo que hay movimientos de pongamos a última hora famosos que por algún motivo siento que me aplican. Nunca pegaron un cartel, nunca fueron a militar, nunca estuvieron en una convención. Bueno, perdón, si es por eso, Martínez convocó originalmente a Natalia Oreiro para ser la compañera de fórmula. Bueno, pero ¿cómo si es por eso? Si es lo que estoy diciendo. Justamente, estás diciendo lo que yo acabo de decir como un problema. Está dándome la razón. Ojo con creer que la política se soluciona con famosos, porque de alguna manera juntan votos. ¿Querés juntar votos? Militá, papá. En los blancos, los colorados, con Manini, con el Frente. Militá, hacé política de base, lee, estudiá, formate. Hay que apreciar la política y no transformarla en una frivolidad de plástico y neón. ¿Se está frivolizando, Pozzi, cree usted, en algún punto esto? ¿O es entendible que se pretenda sumar a la fuerza política personas que son influyentes en otras áreas y que así puedan empezar a militar, ¿no? Y arrimar votos? Sí, bueno, obvio. Pero a ver, el caso de los periodistas que van a la política, notoriamente 2 casos. Sí. Y debe haber más. Sí. Yo conozco 2 casos claros, ¿no? Eso, yo pienso que lo que dar ese paso significa que quieren aportar a la política. Sí. Desde adentro de la política. Y a mí me parece que eso está bien. Sí. ¿Verdad? Y bueno, antes los periodistas, los abogados que están en la política. ¿Quién aporta a la política? Todos somos algo. Los maquinistas navales como yo, que quieren tener la política. Bueno, entendemos que estamos en la política por algo. Porque nos gusta militar, porque tenemos esa pasión, no sé, por las razones que uno llega. Por eso hay que cuestionar quién se arrima y quién no. También van a aparecer probablemente músicos, que también hay músicos en la política. Hay, no sé, gente de todas las profesiones terminan en la política porque sienten la pasión del bicho político. Pero el sistema político uruguayo es un sistema muy sólido. Bien, pero a ver, ¿no es diferente cuando voluntariamente las personas dedicadas a lo que sea se incorporan y buscan poder hacer algo desde la política a que sea el político que llama como en un casting, a ver quién me sirve para que me sume votos? Pero los que quisieron hacer casting fracasaron. Porque hasta hubo un político que hoy es candidato a presidente que hizo un casting para ver quién iba a ser intendente, ¿no? Bueno, eso no funciona, ¿tá? No hay banalización de la política uruguaya. La política uruguaya es muy sólida. Que aparezcan casos como este... Bueno, a ver, esto si no es una banalización de la política, pero entonces yo tengo que interpretar que los periodistas vayan a la política es una banalización también. No, porque es distinto a lo que yo le planteaba. El periodista voluntariamente se incorpora. Pero acá buscaron a Gucci. Pero el Gucci se fue a incorporar voluntariamente y nadie lo llevó con un revólver.
Sí, se fue a incorporar voluntariamente porque era el Gucci. El tema es que se busca con una incorporación y con la otra, ¿no? Los perfiles de distintas personas. Bueno, pero no hay una incorporación mejor que otra. No, no. La política, bueno, porque todo, pero eso lo evalúa el propio partido. No, porque si no, entraremos en una democracia clasificada, ¿no? Bueno, esta pero es una lo evalúa el propio partido. ¿A quién voy a buscar y qué ideas tiene esa persona o qué perfil tiene esa persona? Yo no sé qué idea tenía el Gucci. Evidentemente aquí no estaba laudado. Yo no sé qué idea tenía el Gucci. Capaz que el Gucci era el perfecto socialista. Yo qué sé, no sé. Ahora bien, el problema que se desató no tiene que ver con lo que pensaba el Gucci. No estamos, ni acá no se habló de lo que pensaba el Gucci. Se habló de otras cosas. En 2016 dijo que el Frente Amplio... ¿Me permite, Alfredo, que está muy callado hoy? No, pues yo creo que hay banalización de la política y este es un ejemplo de la banalización de la política. Es decir, últimamente se cree en todos los partidos de que llevar gente famosa o conocida aporta votos. Entonces tenemos periodistas, abogados mediáticos, cantantes, escuché a todo el mundo atentamente. Cantantes, dirigentes de cualquier cosa, lo que venga, si es famoso, es conocido, hay glamour, lleva votos. Y caemos en este tipo de situaciones. Yo pensé que más bajo que el Pato Celeste, siendo candidato, no caíamos. Pero realmente pensé que ese era el piso máximo. Creo que todavía puede haber sorpresas. Entonces, ya se hizo varias oportunidades, es como los pases de un partido a otro. Me llevo, un blanco que para el frente o un colorado para el Partido Nacional. Es ridículo, porque en realidad no tienen 2 votos en ninguno de ellos, ¿no? Pero son conocidos y los llevo. Entonces, a mí me parece que está haciendo, esto es banalización de la política realmente, no es meter a un tipo porque es conocido o porque es famoso. Eso va en contra de lo que tiene que hacer la actividad política, que me parece que es muy importante para todos nosotros. Bien. Y lo otro que me parece es que se está usando esta situación en campaña electoral, por supuesto. Ahora Martínez va a ser un blando, Goyeneche es una dictadora, que porque si hay un lobby feminista, hay un lobby machista que no perdona absolutamente nada. Entonces, Martínez pollerudo, que viene Goyeneche, que además, como Goyeneche como si fuera la ideóloga, ¿viste? No seas malo, ¿de qué estamos hablando? Es decir, me parece que lo de este señor fue un error. Que lo hizo, se lo enchufaron con una lista, un grupito que lo metió para ver si sacaba algún voto, porque no tenía mucha presión, meto un tipo cantante que lleva voto en la juventud. Si lo votan porque canta bien plena, yo qué sé, que voten a otro. Me parece que ahí hay una diferencia respecto a lo que usted dice de la incorporación de periodistas al Partido Independiente, concretamente. Pero no se pongan así porque son periodistas, ¿eh? No, pero... A mí, el Frente Amplio captó un maquinista naval. Hay una diferencia. Yo era maquinista naval, el Frente Amplio me captó a mí, maquinista naval. Hay una diferencia respecto a esta incorporación de Gucci a la política, porque es Sotelo y Jotero, todos los días los escuchábamos diciendo que pensaban sobre todos los temas de actualidad. Yo sabía lo que pensaba Sotelo sobre Venezuela, sobre esto, sobre lo otro, sobre educación. Todos sabíamos... Esto no es que unos somos mejores que otros, llevar a alguien todos tenemos la misma igualdad de oportunidades. Que 2 periodistas cuyo compromiso político ¿Por qué se ponen así porque yo digo que hay 2 periodistas? ¿Cuál es el problema? Señores, a ver. Permítanme mediar en este tema, permítame mediar. Lo que toca a los demás está bien, si me toca a mí no. No sea mal. Permítame mediar. Yo lo que creo que... Lo que Verónica creo que está tratando de poner sobre la mesa es que cuando se hace referencia a que hay que estar capacitado para hacer las cosas, es bien sabida el entrenamiento en política que tienen los periodistas por haber estado empapados en asuntos políticos todo este tiempo. Capaz que Gucci escucha todas las radios y lee todos los diarios, no lo sabemos. Pero digo, entiendo el punto que vos planteás. No son grandes sorpresas. ¿Cuántos intendentes tuvieron que arrasaron las elecciones y no llegaron ni a 6 años de escuela? Y fueron terribles intendentes en la historia del país. Pero no es el punto. Tiene que ver una cosa con la otra. Por favor. Creo que no me estoy explicando. Pero ¿cómo que no es el punto? A ver, ¿qué está hablando? Los periodistas son gente que está besada, que conoce los problemas. Entonces está bien que se incorpore. Ahora, un maquinista naval está mal. Pero nadie está diciendo que porque se terminó la escuela o no. Obviamente que para ser candidato a diputado o legislador en nuestro país basta cumplir con las condiciones que establece la Constitución. No importa si terminaste la escuela o no. El problema es la banalización de la política cuando se va a buscar a una persona por el hecho de que eso puede hacer que arrime votos. Y peor aún cuando en realidad lo único que conocemos del Gucci fue que públicamente dijo en el año 2016 que el gobierno de Tabaré Vázquez era el peor del Frente Amplio, que no conocía una sola medida buena que hubiera tomado. Entonces van a buscar a una persona que encima lo único que dijo políticamente es en contra del partido de gobierno. Perfecto. Bueno, es que estamos hablando dentro del problema del Frente Amplio. Ahora, si esa persona termina compitiendo en una elección y junta 20.000 votos, el pueblo lo votó.
Sí, por supuesto. Sí, claro. Bueno, Pablo, es así. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Ahora ni siquiera le dejan de votar al pueblo a ver si tiene 20.000 votos. No, pero o sea, ahora lo está ya no estamos hablando del Gucci. Pero acá no se está hablando del Gucci. No. Se está hablando de otra cosa bastante más profunda. Entonces vamos a hablar de lo profundo, si quieres. No es el Gucci la discusión acá. Acá no estamos hablando de que los periodistas estén más capacitados que otros ciudadanos. Pero mirá que tenés problema con los periodistas. Saco los periodistas. Los abogados que están en el que se incorporan. Los abogados. Los periodistas otros poco más. Señores, están hablando todos al mismo tiempo. Por favor, ¿qué les pasa? A un ex militar, por ejemplo, y a un millonario. Y son candidatos. Y un ex militar que sacó 56.000 votos de toque. Bien, y yo creo que este es otro está formado para ser político. Perdón. Ese vale. Posi, me parece que estamos... No es que no es el Gucci el problema acá. Yo no estoy hablando del Gucci, está liquidado. ¿Sabe cuál es el problema? Yo opiné. ¿Sabe cuál es el problema acá? El problema son los partidos políticos y la falta de ligación que tienen con la gente. Por eso tienen que ir a buscar gente conocida de otros ámbitos. Y esto es una cosa dramática para la política. Porque si uno repasa las carreras políticas de los políticos que hoy son conocidos y están en el tapete, algunos ya retirados o retirándose en su última fase y otros que todavía están en el candelero, en cada caso uno encuentra un hilo conductor. El doctor Tabaré Vázquez se hizo conocido porque fue presidente de Progreso e integró la organización del Mundialito. El arquitecto Arana, que fue intendente de Montevideo, fue ministro de Vivienda, fue intendente, se hizo conocido en la época de la dictadura porque era un promotor de la recuperación del patrimonio de la Ciudad Vieja, un activista de la sociedad, etc. Mujica, bueno, todos sabemos las razones por las cuales es conocido Mujica en el país. Bueno, o sea, cada uno tiene un canal de llegada al pueblo y de ser conocido, porque nadie puede votar a un desconocido, está en la tapa del libro, es el ABC de la política, nadie vota a quien no conoce. Entonces, bueno, pero Sartori, claro, si tenés 15 millones de dólares, te haces conocido en 2 minutos. Pero si tenés 15 millones de dólares... Va en contra de tu No, bueno, estoy hablando del común de la gente, que no tienen 15 millones de dólares. Habrá que ver cómo lo juntó, pero eso es otro tema. El asunto es, esto revela, me parece a mí, un problema de la política, que es cómo se comunica con la gente. Porque antes esa comunicación se daba en una carrera política donde el contacto del ciudadano con el político era casi cara a cara. En el pueblo, en la ciudad, en el Sauce, en Toledo, la gente conocía al vecino, se hacía edil, después se hacía diputado y iba juntando los votos de uno porque lo conocían a él, en persona, la familia, los hijos. Ahora, eso es imposible. Eso sí, por el tamaño que viene de la sociedad, es imposible. Entonces, van a buscar al Gucci, van a buscar a fulano o a mengano. ¿Sabe por qué? No porque sean unos fenómenos políticos, o a Natalia Oreiro, la que se iban a buscar, porque son conocidos. Y cuando se habla de la banalización, Alfredo, en realidad le estamos poniendo un nombre que suena feo a una cosa que es el ABC de la política. No se puede votar a alguien desconocido. Porque después, si vos tenés a alguien conocido... ¿Pero entonces estás justificando que se haga ese ejercicio? No, estoy explicando cómo se llega a eso. No estoy justificando. Estoy explicando... Tu teoría fracasa, te saco a Sartori. Talvi en la población no lo conocía ni el loro. Lo conocía un círculo muy pequeño. Pero un hombre no seas malo. Un hombre que hacía... Dejate de probar. Bueno, bacán. Lo conocía el círculo rojo, y bueno, no pero el círculo se fue ampliando. La población no lo sabía. Pero el círculo se fue ampliando, Alfredo. Y bueno, pero entonces no me digas que no podés llevar un candidato que no lo conoce nadie. Había un contacto con un sector de la población. Con forceps siempre se puede hacer conocer a una nueva figura política. El mérito es que venga de afuera de la política. En los outsiders, ese es hoy otro valor, evidentemente, ¿no? Si no lo conocen, tampoco vale. Si no lo conocen, tampoco vale. Tenemos que ir cerrando, señores. A ver, para volver un poco al origen de este debate. Posi, por favor, le pregunto a usted, ¿cómo debería terminar este tema? ¿Debería alguien pedir disculpas públicas? ¿No? ¿Debería dejar que pase y no hacer ruido, quedarse quietito? ¿Cambia si efectivamente Gucci hace denuncia o no contra Di Candia y Goyeneche? Si yo fuera Daniel Martínez, este tema no lo más. Terminó. Él va a ser presidente de la República, se terminó el tema. En adelante le diría a todos los que están incorporando gente, bueno, a ver cómo es. Y si no, no me la presenten. Eso ya va a terminar porque las listas se empiezan a confeccionar. Sí, ya no hay más tiempo. Ya no hay más vuelta. Pero, y lo otro es, yo pienso que la política tiene todo un proceso donde suceden las cosas que estamos discutiendo acá. Posiblemente haya cambio, como lo que dice Graciano, en la forma como se está encarando la política. Ustedes miren lo que ha pasado en naciones desarrolladas, no en África,
en naciones desarrolladas lo que ha pasado con la política. Y bueno, sí, hay un nuevo mundo, hay cosas nuevas que están pasando, pero acá todavía, y está bien que nos critiquemos, pero todavía hay un sistema muy sólido, muy sólido, un sistema político muy sólido, un sistema de partidos políticos muy sólido, donde la gente influye, donde la gente hace saber su opinión y donde la gente también tiene la posibilidad de ser escuchada. Y eso yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que defender, porque si ustedes ven nomás el vecindario nuestro lo que es, lo que tenemos acá parece una cosa extraterrestre. Bien. Y yo creo que eso yo lo valoro y lo defiendo. Pasarán cosas, y va a haber episodios y cosas que nos gustan más y nos gustan menos. Pero tenemos un gran sistema. Como un senador ebrio que atropella varios autos, por ejemplo. Pero porque los políticos, aparte de todo, somos seres humanos. Por eso. Si somos políticos, no somos perfectos. No es que porque el día que te pusieron en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, vos sos un tipo impoluto. No, somos seres humanos con defectos, con virtudes, con vicios, con no vicios. Sí, pasan estas cosas. Pasan. Hay sumas que restan. Y bueno, y es lamentable, y el sistema los excluye y los juzga, y bueno, es lo que hay, lo que está pasando. ¿Son reglas del juego que hay que aprender a manejar? Yo creo que en el caso de Gucci... Yo dejo planteado eso, si son reglas del juego y por ende jugar bajo ellas, o si también estamos llamados un poquito a rebelarse contra ciertas imposiciones y cosas y plantear siempre lo mejor del ser humano. Bueno, por esa misma razón yo di debate, porque está bueno que se está discutiendo acá, porque estas discusiones fortalecen el sistema político. Esto lo va a terminar definiendo en el Frente Amplio, lo va a terminar definiendo el Plena y yo. ¿Sabes qué? Merece el aplauso por el esfuerzo. Hace rato que lo está pensando. Y además, claro, hace rato que lo tiene acá. Posi, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del debate de hoy. Y vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a la profundización que está planteando